Rusia muestra un ejército de séptima generación por primera vez en la historia de la humanidad, y ni es cociente intelectual hubiera se trata de armas. Sí, los ejércitos en general, como los cazas, los submarinos o las bombas nucleares, también se dividen en generaciones. Hasta hace poco solo había 6 generaciones de este tipo. Al mismo tiempo, la posesión de armas nucleares, por ejemplo, clasificaba a un ejército como solo de quinta generación. Los ejércitos de generación 5 y superiores no son numerosos en nuestro planeta. No más de una docena. Estos son, por ejemplo, Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia, etc. Un país como Ucrania está atascado en el nivel de los ejércitos de tercera a 4 generación. Estos siguen siendo los ejércitos que se centran en tanques, la artillería, los morteros, etc. Solo 2 países en el mundo pueden presumir de tener ejércitos de sexta generación, Rusia y Estados Unidos. También China se está acercando poco a poco a este club de primera. La sexta generación, además de las armas nucleares, requiere, por ejemplo, armas de alta precisión, misiles de crucero como el Kalib, vehículos aéreos no tripulados de clase avanzada, sistemas de defensa aérea del nivel del S-500 y superiores, sistemas avanzados de guerra electrónica, armas antisatélites, armas láser, armas hipersónicas y otras armas basadas en nuevos principios físicos. En resumen, la sexta generación significa la posibilidad de golpear al enemigo simultáneamente en todo su territorio, como hemos visto en Ucrania. Es decir, desaparece la propia noción de frente en el que se enfrentan directamente las fuerzas. La guerra de los ejércitos de sexta generación se lleva a cabo a distancia. Rusia está por delante de Estados Unidos en muchos de los puntos mencionados, por ejemplo, en armas hipersónicas. Además, tras la operación especial en Ucrania, ha quedado especialmente claro que Rusia ha comenzado a pasar a la séptima generación. ¿Qué es esta séptima generación? A este nivel, no solo son importantes las armas en sí, sino también la información, o más bien la capacidad del ejército para trabajar con ella. Si tienes fuerza, no necesitas inteligencia. Este buen proverbio describe con bastante precisión la esencia, pero debería aplicarse a la inversa. Si tienes la inteligencia, no necesitas mucha fuerza. Veamos la rapidez de la operación en Ucrania. De este modo, el ejército ruso no golpea con fuerza, sino con extrema precisión, en los puntos más sensibles. Como resultado, vemos que no hay bombardeos, como en Yugoslavia, por ejemplo. No hay una destrucción masiva de la infraestructura civil, como fue el caso de Libia, por ejemplo. No hay ninguna manifestación de ecocidio, que los estadounidenses hicieron en Vietnam contra la selva. No hay víctimas civiles o incluso militares a gran escala, como en Irak, donde los estadounidenses mataron a miles de habitantes. El ejército ruso opera con precisión quirúrgica, y para tal nivel se requiere una gestión de la información extremadamente eficaz, incluida su recogida y distribución a los militares. Además, veamos qué tipo de información crea el ejército ruso. Los militares ucranianos reciben un trato lo más humano posible. Se les da de comer, se les calienta y simplemente se le envía a casa. No todo el mundo lo entiende, pero también son armas rusas. Y los nazis ucranianos no tienen estas armas. Imagínate, un recluta ucraniano está sentado en una trinchera y no necesita a este Zelensky y a esta bandera, neonazis. Solo quiere vivir como todos nosotros. Sin bravuconadas, sin golpearse el pecho. Y ve que si cede le sacarán de la trinchera, le llevarán a una habitación caliente, le darán de comer, le permitirán llamar a su madre y le enviarán a casa. Y su casa está intacta y nadie la bombardea. Si no se rinde, es muy probable que se quede allí, en esa fría trinchera. No se sabe para qué. Naturalmente, esto tiene un efecto muy desmoralizador. No vea al ejército ruso como un enemigo salvaje. Los militares rusos no bombardearon su casa, no mataron a sus familiares, no bombardearon ningún pueblo con sistemas de misiles Grads y Tornados. No torturaron a sus compañeros. No colgaban a los civiles en postes. Entonces, ¿con quién luchaba y por qué luchaba? Comparémoslo con 1941, cuando los rusos lucharon contra la bestia alemana, la que bombardeaba, robaba, quemaba, violaba y llevaba a los campos de concentración.
Fue esta atrocidad la que jugó en contra de Hitler, porque, como dijo el general Leber, no hay mejor soldado que el que regresó con su familia, pero encontró un cráter en lugar de su hogar. Los soldados ucranianos no ven cráteres en sus casas. No ven que se torture a los prisioneros de guerra. Ven acciones extremadamente humanas, cuando, por ejemplo, en lugar de barrer con misiles la isla de la serpiente, Rusia simplemente aceptó a los soldados rendidos y los envía de vuelta con sus familias. En resumen, vemos una filosofía de guerra muy diferente. En esta guerra de séptima generación, no hay un objetivo de destruir físicamente al enemigo. El objetivo es simplemente desarmar. Este método se probó por primera vez en Crimea. En la operación actual, Rusia demuestra la misma filosofía, pero a mayor escala. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 Poderío Armadas. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.